La comunicación es tu mundo. Radio Light presenta El Colaboratorio. El Colaboratorio. El Colaboratorio. Un espacio para conocer y aplicar todas las herramientas de la comunicación en tu empresa. Historias que inspiran el mundo. Tendencias de mercado. El Colaboratorio. Bienvenidos al apasionante mundo de la comunicación estratégica y creativa. El Colaboratorio, todos los lunes, de 14 a 15 horas, con la conducción de Gabriela Castro y Analía Bermúdez. Buenas tardes, lunes otra vez y aquí estamos en el primer lunes de mayo. ¿Cómo estás, Analía? Hola, buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes a toda la audiencia, a Cucha, nuestro operador, a nuestras colaboradoras Mariana y Belén. ¿Cómo estás? Sí, empezando el lunes. Empezando el lunes, empezando mayo, así que, bueno, muy bien, con mucha información. Sí. Contanos dónde se comunica la gente para... Bueno, como ya saben, nos pueden escuchar y ver por lightfm.com.ar. Pueden escribirnos y hacer cualquier consulta, tanto al invitado como a nosotras, al WhatsApp de la radio, al 264-460-7022. Y bueno, pueden seguirnos en nuestro Face, El Colaboratorio. Muy bien, bueno, y hoy el programa lo queríamos dedicar a la minería, ya que mañana es el Día de la Minería aquí en la Argentina. Bien, bueno, el Día de la Minería se conmemora este 7 de mayo en homenaje a la primera ley de fomento minero que se realizó, que fue sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente a propuesta de la Junta de Gobierno. Bueno, y desde la mitad de la década de los 90, los países latinoamericanos fueron convirtiéndose en destino atractivo para la inversión minera extranjera, en gran parte por los marcos regulatorios establecidos que brindaron estabilidad jurídica y seguridad de la tenencia minera, así como incentivos para las etapas de exploración y explotación. Este proceso dio como resultado grandes inversiones en el sector metalífero. Hoy la innovación en este sector puede desarrollarse poderosamente a través de la interacción y los vínculos entre las compañías mineras, sus proveedores y otras organizaciones activas en el sistema de la innovación. Y acá es donde nosotros podemos agregar valor a esta cadena de valor que es la minería. Para tratar este tema, sobre todo el de la innovación en los temas mineros, hemos invitado a Alejandro Dona. Él es director de la CACEMI, la Cámara de Servicios Mineros. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, igualmente. Muy bien. Bueno, ¿y qué nos interesa de todo esto? Hemos sido una provincia minero dependiente durante muchos años. Se constituyó esta Cámara en ese panorama, digamos. Y hoy el panorama de la minería va cambiando, ¿no? Entonces nos interesaba saber cómo estas empresas que están asociadas a la CACEMI han ido ayornándose a estas nuevas situaciones en donde la minería mermó sus actividades, cómo se han transformado, a qué otros sectores se han dirigido, ¿no? Bueno, sí, como bien decís, estamos pasando por una etapa de la actividad minera, si bien hoy por hoy las proyecciones son definitivamente distintas a las que teníamos hace probablemente un par de años atrás. Digo para mejor, porque entendemos que probablemente tengamos un fin de año en cuanto en materia de exploración un poquito más positivo y un 2020 bastante más positivo en ese sector. Acá tenemos que vivir una realidad que vivía San Juan antes del desarrollo de esta nueva minería. San Juan tenía una matriz productiva donde sobraban 200, 300 mil sanjuaninos, esa es la realidad. No podíamos seguir viviendo solo de una generación de todos los puestos de trabajo, las inversiones que podían generarse a través de la agroindustria. Había que, sin lugar a duda, generar alguna otra matriz productiva, siempre buscando y apostando a la generación de una matriz que tenga que ver con una industria madre, como puede ser el petróleo o como puede ser la minería. Y digo, en esto no estoy inventando absolutamente nada, simplemente con leer un poco de historia y hacer un paralelismo con lo que ha sido la provincia de Mendoza y ha sido la provincia de San Juan desde la creación como provincias. El crecimiento demográfico, económico de las provincias fueron
muy parejos hasta fines de la década del 50, principios de la década del 60, donde se descubre petróleo en Mendoza, y esta industria madre genera un crecimiento exponencial con respecto a la economía de una provincia con la otra. Hoy Mendoza es una provincia que tiene 3 veces más población que San Juan, y una matriz productiva que es verdaderamente, más allá de que están pasando una situación compleja, como el resto del país, sigue siendo una provincia que el solo hecho de que la gente salga a la calle produce un movimiento económico tremendo, ¿no? Estamos hablando de una provincia que tiene 2.200.000 habitantes contra 700.000 que tenemos nosotros. Cuando llega el nuevo desarrollo de la actividad minera, con la construcción de Veladero, luego de Gualcamayo y Casposo, nosotros siempre decimos que hay un hito, un San Juan antes y un San Juan después, y ese hito es el inicio de la construcción de Veladero. Y eso que San Juan no estaba preparado, porque la realidad es que no estábamos preparados, ni los sanjuaninos y mucho menos las empresas. Ni se lo preparó tampoco. Nadie lo sabía. Nos acostamos a dormir un día y al otro día nos levantamos y nos enteramos que había una mina en construcción, lo veíamos en los medios, y la verdad, inclusive quienes estamos dentro de Casemi, no sabemos ni de qué se trataba Veladero. Probablemente si hubiese habido una preparación, una planificación previa, el aprovechamiento de esa enorme inversión hubiese sido significativamente mayor, pero no obstante eso, digo, no nos fue mal. Esa es la realidad. Siempre las cosas son perfectibles, inclusive si hubiese habido una planificación previa también se podría haber mejorado. Esto hizo que las empresas crecieran terriblemente en San Juan, se generaran muchísimos puestos de trabajo, tuvimos la llegada de muchísimos trabajadores desde afuera de la provincia para poder abastecer las necesidades que requería la construcción de esta mina. El crecimiento seguía siendo cuestas arriba, era un crecimiento permanente, constante, y siempre eran más las apuestas y más invertidas y más eran los reclamos y más eran las necesidades, con un pico máximo que fue en plena construcción de Pascualama, ¿no? El pico de la plena construcción de Pascualama, más o menos para que la gente tenga una idea, estamos hablando de que se invertían cerca de 2.000, 2.500 millones de dólares al año en la construcción, en los 3-4 años de construcción que tuvo Pascualama. Es mucho dinero, ¿no? Toda la construcción de la mina Veladero costó un poco más de 500 millones de dólares. Entonces imagínense que era, y fueron 18 meses, 24 meses de construcción, imagínense que eran casi 4 veces Veladeros por año. Digo, uno por ahí cuando lo tiene, como pasa en todos los órdenes de la vida, cuando uno lo tiene no lo valora y no lo dimensiona, y cuando lo perdés ahí cobra la verdadera dimensión que tenía el tema. 2012, 2013, cuando comienza a declinar la construcción de Pascualama, que tiene que ver mucho con un contexto internacional, muchísimo más con un contexto nacional, pero principalmente afectado porque se terminó un auge de los commodities a nivel mundial, que la Argentina no lo supo aprovechar, y que sí lo aprovechó muy bien Perú y sí lo aprovechó muy bien Chile. Digo, la inversión que llegó a la Argentina llegó por rebote de la región. Yeah. Si las inversiones que no tenían ya lugar en Perú o no tenían ya lugar en Chile son las que vinieron a la Argentina, que fueron verdaderamente muy pocas cuando uno hace una comparación. Las comparaciones son tediosas, pero son necesarias para saber cuál es el trabajo que hicimos. Perú se consolidó como el principal productor de plata del mundo. Chile se consolidó más aún como el principal productor de cobre del mundo. Chile produce en el orden del 38 al 42% del cobre de todo el mundo. Es una cosa tremenda. Lo que le permite tener una balanza comercial permanentemente positiva, y se pueden dar el gusto de traer lo que quieran del lugar del mundo que quieran, ¿no? Sin que esto les vaya a generar algún conflicto monetario como nos produce generalmente a nosotros cualquier medida que se toma. Perú creció el 700 y pico % su capacidad productiva en minería, tanto en cobre como en plata. Plata se consolidó como el primero, pero en cobre debe ser el segundo o el tercer productor más grande del mundo. Este auge de crecimiento que tuvimos nosotros hizo que se generaran muchísimas nuevas empresas. Cuando se produce la disminución de la contratación de Pascualama hasta el cierre de la construcción, o hasta la etapa que se decide frenar la construcción, esto hizo que, y para ser gráfico lo que quiero decir, en el mensaje que quiero llevar, es como cuando vos venís en un colectivo parado a 120 km por hora y el colectivo frena de golpe o choca contra una pared. La inercia que traíamos todos de capital invertido, de deuda tomada, de capacitación de personal, estructuras enormes de las empresas, ¿quiénes quedaron en ese colectivo? Y los que venían sentados con el cinturón puesto. Los que venían parados pasaron todos por el parabrisas. Bueno, gráficamente eso es lo que pasó con las empresas proveedoras mineras en San Juan.
muchísimas se desarmaron, se disolvieron, desaparecieron, otras tantas fueron adquiridas por otras, y otras muchas modificaron su estructura, redujeron su estructura claramente, pero modificaron su espectro de cliente. Estaban muy enfocados en minería y decidieron, tuvieron que hacer un viraje para no dejar de atender la minería, porque la minería seguía demandando, no a los niveles de 100 veces más de lo que se demandaba. Se tuvieron que reinventar. Tuvieron que reinventarse y achicarse. Achicarse, y una cosa es achicarte cuando vos tenés viento de cola y otra cosa es achicarte cuando te chocaste contra una pared. Entonces fue achicarse en una situación coyuntural, no solo, a ver, y San Juan es una isla, porque la verdad que en San Juan verdaderamente la crisis como está en otros lugares de Argentina no ha llegado. Entonces era achicarse en un ambiente crítico a nivel nacional, más allá de que San Juan está ordenado, porque San Juan lo que tiene es que estar ordenado, no es que te dicen San Juan es una isla, ¿cómo es una isla? No, no es una isla, estamos ordenados. Exacto, se sabe lo que se tiene y lo que no se tiene. Claro, y nos termina afectando las cuestiones de carácter nacional, pero San Juan está ordenado, la obra pública que paga San Juan se está pagando, los empleados públicos cobran en tiempo y forma, las contrataciones del Estado, algunas se podrán demorar más, otras menos, pero por cuestión administrativa, pero se pagan. Nosotros tenemos empresas dentro de la Cámara que trabajan con estados de otras provincias y créannos que las situaciones son preocupantes. O con empresas constructoras que trabajan con Vialidad Nacional y que tienen 1 año y medio atrasados los pagos. Digo, esto verdaderamente es crítico, ¿no? Bueno, y como les decía, muchas decidieron reinventarse, como definían ustedes, o buscar otros nuevos clientes y salieron a hacer trabajos que probablemente antes a lo mejor habían hecho, antes de la actividad minera, y que dejaron de hacerlo porque les comenzó a demandar mucho la actividad minera, o nunca lo habían hecho y comenzaron a hacer. A ver, por ejemplo, empresas metalúrgicas que antes que arrancara la actividad minera se dedicaban a hacer rejas para tu casa, el techo de chapa para un garage mío o algún calpocito chiquitito, digamos cuestiones más domésticas. La actividad minera les demandó, dejaron de atender estas cuestiones domésticas y volvieron. Y ahora han vuelto, exactamente. Pero han vuelto, y creo yo que en esto siempre, y no es por ser conformista, pero siempre hay que ver las cosas buenas o el vaso medio lleno y no medio vacío, volvieron con un estándar de calidad en el trabajo muy diferenciado, muy superior. Nosotros estábamos acostumbrados a un San Juan donde los choferes de un camión de una empresa constructora se bajaban de alpargata y con gorrita, y hoy vos vas a cualquier obra de la provincia de San Juan y el que se baja de cualquier máquina, de cualquier camioneta, tiene sus zapatos de seguridad, su casco, sus guantes, sus lentes, y podrá no tenerlo puesto, pero eso no significa que no se lo hayan dado. Antes no lo tenían porque no se lo daban. Sí, claro. Ahora como que capitalizaron, ¿no? Eso capitalizó y levantó el estándar de calidad de los trabajos, ¿no? A ver, ir a una finca San Juan, esto seamos honestos, ir a una finca San Juan y ver al capataz de la finca con zapatos de seguridad era imposible. Una utopía. Era una utopía total. Hoy vos lo ves. Sí. Claro. Hoy vos lo ves. Hoy en San Juan, yo no sé, pero más del 90% de las fincas de San Juan deben tener normas de calidad o certificación de calidad, de Euregap o cualquier norma para poder exportar su uva. Eso no existía en San Juan. Entonces, cuando uno dice qué dejó y qué no dejó la minería, podremos discutir durante años si dejó mucho, dejó poco o no dejó nada en cuanto a lo económico, pero claramente nos enseñó a trabajar, eso sin lugar a dudas. Digo, esto lo discuto a ciencia cierta porque se ve en la calle, ¿no? Obra pública en la calle. ¿Cuándo se veía a alguien que estaba pintando una senda peatonal con zapatos de seguridad, casco, guante y lentes? No se veía, ¿no? Y estos últimos 15 años eso hubo un giro a 180 grados terriblemente para bien. Pero por supuesto, como les decía, la situación fue angustiante. En ese 2012-2013 muchas empresas se disolvieron, algunas tuvieron que reducir su capacidad operativa o su estructura ociosa, venderla, liquidarla para poder hacerle frente a las obligaciones que había asumido, porque la realidad era que era el momento de crecer. Claro, estaban jugando. En ese momento la empresa no vino a decir, mire muchachos, en diciembre paramos. Cuando se empezó a escuchar el ruido, nosotros hicimos consultas con los directivos máximos de la empresa en ese momento y nos decían, no, está todo bien, quédense tranquilos, siguen invirtiendo. Y bueno, y te decían quédese tranquilo, estamos todos invirtiendo, somos 3 personas adultas, si vos me decís algo yo te tengo que creer. No entendería por qué me vas a mentir. Probablemente ellos tampoco sabían. Tampoco mintieron, seguro. O sí, no lo sé. La verdad que no lo sabemos, lo cierto es que frenó. El colectivo frenó y muchos salieron por el parabrisas. Pero bueno, volviendo al tema, se disminuyó
Hubo una especie de zarandeo natural que en estos procesos de crisis siempre ocurren, no solo en la actividad minera, en todos los aspectos. En el comercio también pasa lo mismo. En una situación de este tipo, todos los otros sectores. y en una situación de este tipo, cuando las ventas no son buenas, terminan quedando en el centro los comercios que están financieramente más sólidos, los demás tienden a desaparecer. Eso va a pasar siempre. Lo mismo pasó en la actividad minera. Y algunos comenzaron a diversificar y algunos otros se fueron a otras provincias. Bien. ¿No? Porque justo arrancó ahí al poquito tiempo arrancó el auge del litio en el norte, arrancaron algunos proyectos mineros en el sur y habían adquirido un know-how muy importante, muy valioso, que eso les permitió a ellos poder salir a ofrecer esos servicios o la provisión de bienes o insumos al norte o al sur. Y tenemos un par de casos de empresas que se instalaron en Chile y uno está en Guyana trabajando, una empresa que hace servicio de provisión de explosivos y voladuras. Y esa empresa, justo a través de una empresa que estaba acá en San Juan, le dijeron: mirá, estamos por comenzar con un proyecto minero en Guyana, ¿vos te animarías a acompañarnos? Y un empresario joven, imagínate, te querés comer la cancha permanentemente, ¿viste? No querés aprovechar ninguna oportunidad, se fue y le está yendo muy bien, muy bien. Y es para nosotros dentro de la Cámara siempre lo ponemos de ejemplo, porque es un orgullo de que una empresa sanjuanina, en un rubro donde hay multinacionales, créanme, muy grandes, él pudo sobreponerse, competirles y ganar las competencias. Qué bueno. Así que, a esa altura, digamos. pero bueno, siempre en estas situaciones coyunturales críticas hay que aprovecharlas para transformarlas en oportunidades. Bien. Y volviendo a la génesis de lo que fue CACEMI, cuando ustedes se conformaron, Sí. ¿Qué objeto tenían en ese momento y cómo atravesó también este otro tema que estamos hablando a la institución como está hoy, ¿no? Bueno, nosotros creamos CACEMI en el año 2005. Fue en un asado de amigos. Pues fue así, créanme. Sí. Éramos 4 o 5 amigos, nos juntábamos a comer asado y contamos: che, ¿cómo te está yendo a vos con veladero? Y a mí bien, y a mí no tanto, porque, a mí no tanto porque se me ha complicado con los pagos o con las presentaciones de las facturas o con distintas cosas, ¿no? Teníamos distintas problemáticas, pero todas estaban enfocadas en lo mismo. Entonces, hablando, y un asado y otro asado, y después que nos encontramos en el banco, decía: che, ¿por qué no armamos una cámara? Y decidimos armar la cámara. Éramos 9 cuando se crea CACEMI. Tuvimos un año que nos demoramos mucho con el trámite en personas jurídicas. La verdad que tampoco teníamos tanto tiempo para dedicarle a eso. Aparte que se demora de por sí, se demora. Hasta que sí, y en ese momento se demoraba mucho más. Ahora es mucho más ágil, porque está todo más modernizado. Y hubo un momento que dos de las personas que estábamos en la comisión directiva decidimos agarrar la batuta en esto, ordenarla a la Cámara. Esto fue segundo semestre del 2006 aproximadamente. Ya teníamos casi listo, aprobado la personalidad jurídica, y a partir de ese momento comenzamos con acciones mucho más interesantes, institucionalmente mucho más fuertes. En el año 2007 para nosotros fue un año de crecimiento exponencial. De 15 empresas asociadas pasamos a tener más de 100. Y después, ya en el año 2009-2010, cuando arranca la construcción de Pajorama, llegamos a tener cerca de 290 y pico empresas asociadas, que tenían un nivel de facturación solo a la industria minera en toda la Argentina en el orden de los $900 millones al año, un número, y cerca de 18.000, 20.000 puestos de trabajo, solo vinculado a la actividad minera. Por ejemplo, en ese momento teníamos empresas asociadas como Skanska, y Skanska tenía divisiones, tenía división petróleo, división obra pública y división minería. Y esto era solo lo que nosotros tomábamos, contabilizábamos exactamente solo la división minera, porque por ejemplo Skanska en la Argentina, en su división petróleo, solo Skanska facturaba algo de $800 millones al año, solito, un número claro, solito. Pero bueno, teníamos empresas muy importantes, estaba el Citibank asociado, estaba Finning de Caterpillar también asociado, YPF. Entonces teníamos empresas muy importantes asociadas a la Cámara, y a las cuales no le prestábamos, por llamarlo de alguna manera, no les prestábamos el sello de goma de manera gratuita, sino decirle: bueno, a ver, vení, sí, vos te asociás a CACEMI, está bien, vos te asociás a CACEMI, ¿qué vas a hacer por las empresas de acá de San Juan? Muchas veces las empresas mineras nos mandaban a sus proveedores que eran de afuera de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos decían: bueno, si vos lo asociás a CACEMI, ellos ya ponen el sello de CACEMI, y después vos no podés reclamar. Cuando vos vayas a decirle: pero mirá, ¿por qué contrató uno de Buenos Aires? Pero sí es socio tuyo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros?
primero asociábamos a alguien que no tuviese una generación de conflicto con alguna empresa de acá de San Juan, ¿no? Que no hiciera lo mismo que San Juan. Y segundo, cuando venía a esta empresa le decíamos, bueno, a ver, contanos qué haces vos. Y yo vendo celulares. Ajá, ¿y cómo haces tu venta? No, yo vengo en el vuelo de la mañana, me bajo en el aeropuerto, me tomo un taxi, me voy a la oficina de Barrick, hago la orden de compra, me la firman, me vuelvo al aeropuerto y me estoy volviendo en el vuelo de las 2, 3 de la tarde, me tomo un café con un tostado ahí en el aeropuerto. Entonces nosotros decíamos, o sea que vos te llevas abajo del brazo 10 millones de dólares en una orden de compra, ya a San Juan le dejaste 2 taxis y un café con un cortado. Entonces, un café y un tostado. Eso no es negocio. Para nosotros claramente no es negocio, para la compañía tampoco es negocio y para vos tampoco es negocio. ¿Por qué? Porque si no hacemos que la industria sea sostenible en el tiempo, el sanjuanino no la va a querer a la industria. Entonces nosotros tenemos que hacer que la industria nos genere a nosotros un desarrollo que nos permita, cuando la actividad minera no esté, poder seguir desenvolviéndonos con lo que hemos aprendido. Es tan básico como esto, 2 más 2, 4, no hay mucha ciencia, no lo hemos inventado nosotros esto, ¿no? Esto existe en el mundo. Muchas empresas lo entendían, la gran mayoría los entendían, y otros no. Entonces, bueno, los que no lo entendían, obviamente no los aceptábamos dentro de KCM, nosotros informábamos a la empresa minera y decíamos, no lo aceptamos por esto, esto y esto, y dábamos una descarga, y después ellos les podían pedir la declaración que quisieran a la empresa, pero nosotros dábamos los motivos, los justificativos, por qué. Y el que aceptaba las condiciones, ¿qué es lo que le proponíamos nosotros? Mira, vos tenés 2 maneras de hacerlo, o varias, a nosotros se nos ocurren 2. Una es venir, comprar, alquilar un galpón acá, contratar 4, 5, 10, 20, 100, a medida que vaya evolucionando el negocio, va a ir teniendo más mano de obra, más puestos de trabajo, contratar a esos empleados acá y comenzar a proveerle a las empresas mineras con esta oficina tuya acá, no con la que tenés allá a 4 cuadras del Obelisco. O vos me decís, y no, porque la escala de negocio que yo tengo en San Juan no me justifica un galpón, un alquiler de un galpón, 4 o 5 manos de obra, puesto de trabajo, 10 o 15 o 20. Bueno, perfecto, buscate a alguien acá en San Juan que venda cargadores de celular que es compatible con vender el celular. Estoy dando un ejemplo muy burdo, ¿no? Sí, uno que se complemente. Fíjate, bueno, ¿y vos tenés algunos? Sí, claro, por supuesto. Entonces nosotros le mostrábamos de todos los asociados que teníamos de la cámara con quién se podían asociar. Entonces eso fue el trabajo básicamente que hicimos desde nuestra creación y después comenzar a capacitar y a preparar a los empresarios sanjuaninos, porque en la gran mayoría de los casos, eran empresas muy jóvenes, con empresarios muy jóvenes y con muy poco conocimiento y experiencia de todo tipo. Esa visión de negocio, ¿no? Pero sobre la minería, oportunidad o lo que sea, pero no sabían de qué se trataban las herramientas financieras, cómo financiarse con cada una de las herramientas dependiendo del caso. Entonces, por ejemplo, en una de las acciones que hicimos con unas consultoras muy grandes que vinieron a capacitarnos, hicimos una encuesta y detectamos, por allá por el año 2008, detectamos que cerca del 16% de las compras de equipos, camionetas, maquinarias, camiones, colectivos o camionetas que se hacían utilizando el acuerdo de descubierto del banco. Estamos hablando que eran otras tasas, no las de ahora, ¿no? Pero igualmente siempre la tasa más cara es la del descubierto del banco. Entonces nos sentábamos con esas empresas que habíamos encuestado y le decíamos, no, mira, ¿qué vas a comprar? Camión. Y para camión te conviene este tipo de herramientas, para camioneta este otro, para conseguir capital de trabajo este. No estamos tampoco hablando de una situación como la que se vive hoy, de una generación de líneas de crédito por parte del gobierno que son tremendas, porque hay muchísimas herramientas de financiamiento, en ese momento no habían tantas, porque las tasas eran más bajas también. Entonces comenzamos a ir preparándolo a los empresarios y les doy este ejemplo para que vean desde lo más básico, ¿no? Porque la oportunidad de negocio era, vos te llamabas a la empresa y te decían, necesito que mañana subas 6 camionetas. Claro. Entonces no tenías tiempo para armar carpeta, nada. Entonces ibas con la chequera y tirabas los cheques y vos sabés que en algún momento le ibas a cubrir esos cheques. Porque la oportunidad de negocio te lo pagaba. Claro. Pero mal financiado. Entonces, nosotros sin pensar que esto podía pasar, si frenaba el colectivo, vos no ibas a estar sentado en el colectivo, vos ibas a estar parado, ibas a estar en el aire, un negocio en el aire. Entonces, trabajamos mucho en esto, pero no vayan a pensar que nosotros fuimos unos visionarios y que imaginamos que el colectivo iba a frenar el golpe. No. Íbamos haciendo cosas que nos iban surgiendo en el momento y porque por ahí venía alguien de afuera y decía, che, tengan cuidado con esto, fíjense. Entonces íbamos tomando experiencia de vida de otros, pero nunca porque nosotros lo imaginamos, verdaderamente. ¿Cómo fue esta relación que entablaron, ya sea con los mismos asociados o con las empresas? ¿Cómo los convocaban? ¿Había tanta necesidad que ustedes decían vamos y venían todos? ¿O habían otras herramientas para convocarlos, para comunicarse con ellos?
Mirá, nosotros tenemos una particularidad, varias particularidades como institución. Una de ellas es que jamás hemos ido a buscar un socio, nunca. Nunca, de los 290 y pico que tuvimos en su momento, todos y cada uno fueron por voluntad propia que vinieron a buscarnos. Probablemente puede ser un error, pero una decisión que se tomó hace muchos años cuando se conformó es: a esta cámara van a venir el que quieran, nosotros no vamos a buscar a nadie vamos a buscar, nunca. Y se respetó siempre esa iniciativa. ¿Y en estos tiempos también? En estos tiempos también, porque nosotros somos un convencido que cuando yo te voy a buscar, vos vas a estar por compromiso y no por necesidad. Y nosotros queremos que los socios que estén integrando CACEMI sea por necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad va a hacer que vos tengas compromiso. Bien, pero eso tiene que tener una contraparte del ofrecimiento que ustedes hacen, nosotros, que sea totalmente atractivo. Nosotros a la cámara, como siempre, lo usamos como ejemplo, como un seguro de vida. Bien. Estar asociado a la cámara. Nosotros te vamos a defender, vamos a pelear por vos, te vamos a conseguir que te atiendan en la empresa minera, que te inviten a las licitaciones, como lo hacemos permanentemente. Pero vos tratá de no usarnos nunca. Bien. ¿Está? ¿Por qué? Porque la relación con las empresas mineras, tuya como proveedor, tiene que ser fluida. Todo Claro, lo que es por force no funciona. Sí, No, esto es como los programas de precios acordados. No sirve eso. Pues yo vos te estoy poniendo una condición que vos la estás aceptando, pero cuando aparezca un poquito así de luz y puedas no cumplirla, no la vas a cumplir. Entonces las cosas tienen que fluir de otra manera. Distinto, por ejemplo, el acuerdo de precios que se hizo acá en la provincia, donde se sentaban a los productores, a los supermercados, a los distribuidores, todos les decían: che, muchachos, que a ver, digan a qué precio lo cierra. Y yo no lo puedo vender a menos de esto, yo no puedo remarcar menos de esto, decía el distribuidor, y el del supermercado decía: yo tampoco puedo marcar menos de eso. Entonces, a través de eso se establecía un precio. Los otros, los que vienen de Nación, te dicen: mira, la leche cuesta 40 pesos. Y no le preguntan a nadie más. Entonces nosotros siempre trabajamos en eso, en que vos tengas una relación con las mineras más fluida, que es lo que hacemos siempre, es abrimos puertas y te ayudamos a que vos puedas ir a resolver el problema. Por supuesto, que muchas veces no existe ni capacidad ni de un lado ni del otro en la resolución del conflicto que se presenta, y ahí intervenimos como institución. Ahora bien, con respecto a lo que me decías de ir a buscar, nunca fuimos a buscar a nadie. Nunca, siempre vinieron solos, y las únicas empresas que se retiraron después de CACEMI como socio de la cámara cuando cayó la construcción de Pascualama fueron únicas y exclusivamente las empresas de afuera. Bien. Las sanjuaninas siguieron. Quedaron todos. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Te dejamos pendiente. A ver, el manejo de la relación con una empresa extranjera. ¿Cómo se comunicaban? Ya hemos dicho que hemos capitalizado esto de que la empresa extranjera trajo las buenas costumbres en un servicio de calidad, ¿no es cierto? Hay varias áreas más. Las comentamos después del corte. ¿Cómo no? Todos los lunes, de 14 a 15 horas. El Colaboratorio.